Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y como ya debes de imaginar, de saber, pues vamos a hablar acerca de un gran maestro que se llama Uspensky. Ahorita les decimos el nombre completo, pero decidimos hablar de él porque es un hombre, un personaje muy interesante que afectó de manera positiva en la historia de la humanidad y sobre todo en el ámbito de la psicología, la espiritualidad y muchas cosas. Hablar de Uspensky también es hablar de otro gran maestro que ya hemos platicado de él, que es George Ivanovich Gurdjieff, pero a modo personal creo que no podemos hablar de Gurdjieff sin haber hablado también de Uspensky, y no podemos hablar de Uspensky sin haber hablado también de Gurdjieff. Creo que son como dos caras de una misma moneda. Y Uspensky, pues a pesar de que no es tan famoso, digamos, como lo es Gurdjieff, pues no deja de ser también alguien que llama mucho la atención y un verdadero y auténtico gran maestro también del multiverso, y si no, un investigador pionero de lo que más años adelante sería Códigos del Multiverso. Es correcto. Es correcto. Era codiguero. ¿Era qué? Codiguero, pues sonó muy feo. Pionero codiguero. Bueno, pues mi querido Master Richard o Master Len, ¿qué nos quieren platicar para iniciar así con sabor esto? Pues sí, pues él nació el 5 de marzo de 1978. Aquí hicimos un consenso acerca de su nacimiento. 1878. Y se dice que era un chico, podríamos hablar de precoz, Sí, ¿no? Le gustaba mucho Del conocimiento. Del conocimiento, sí. Ya. Sí, me faltó decir muy de qué, ¿no? Me faltó era decir muy de qué. curioso. Era muy Adelantado a curioso. su época, ¿no? Sí, adelantado a su época, le gustaba mucho leer, pero no le gustaba la escuela. Creo que esa es una parte clave. Nunca le gustó el sistema que se utilizaba para la educación, pero le gustaba que en la escuela le permitían leer lo que él quisiera. O sea, como que tenía esa libertad, a pesar de que había este efecto de control, de oye, tienes que presentar un examen, ¿no? Te voy a evaluar y todo esto. Él decía, está bien, eso ni me interesa, pero me gusta que me dejen leer lo que yo quiera. Y ahí empieza a leer muchísimas cosas, se empieza a formar y en una parte de su vida, como que lo que dice es, yo nunca me voy a titular. Yo no quiero absolutamente tener una carrera. una carrera, pero sí quiero, como tengo algunas dudas que surgieron de todo lo que yo leí, ¿no? Que incluso una parte de su formación es Nietzsche, ¿no? Así es. Sí, Es muy fuerte. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Ajá. Y él dice, bueno, pues yo quiero ir a conocer a un gran maestro. ¿Quiero conocer al superhombre o qué dijo? Pues yo creo que sí, ¿no? Dijo, yo creo que quiero ver al superhombre y quiero ver cómo viven los seres humanos, ¿no? A ver si son camellos, a ver cómo andan. Quiero ver si encuentro un Zaratustra. Un Zaratustra. Eso. Y pues ahí dice que hizo un viaje por ahí, por varios lados, Oriente, ¿no? a Oriente sobre todo, ahí anduvo paseando. Varios meses estuvo de viaje y regresa va a Moscú y ahí empieza a conocer. Le hablan de un mago, ¿no? Por ahí extrañón y es ¿cómo se llama? Gurdjieff, pero bueno, no, antes de entrar eso, algún No dato se me que me haya adelante faltado de sí. su Hay datos bien al Gurdjieff. interesantes, hay datos muy curiosos acerca de su vida, sobre todo que cuando era niño, pues tenía mucho esta chispa de que pensaba diferente, ¿no? Tenía un pensamiento diferente, se interesaba por cosas que no eran comunes, y entre los libros que leyó, los primeros libros que leyó cuando era niño, había uno que se llamaba Absurdos Obvios, que trataba sobre diferentes cosas que ocurrían en el acontecer humano, pero que a la vista de lo que narraba este libro se veían como cosas muy absurdas, muy tontas, pero que coincidían mucho con cómo era la vida y cómo eran las conductas del ser humano, y eso es lo que le despierta a él el interés por la investigación sobre los fenómenos de la identidad, de la psicología, sobre el espíritu y también sobre la percepción, de cómo el ser humano percibe la realidad y cómo se percibe a sí mismo. Entonces, como bien dice aquí Master Len, se empieza desde muy joven. Se dice que a los 18 años fue cuando realiza su primer viaje importante y también su primer libro. Él empieza a viajar muy jovencito y escribe desde muy joven, siempre con una inclinación a la escritura muy grande. Desde muy chiquito empieza a escribir sus primeros textos y hace sus primeros viajes, y uno de ellos con el fin de encontrar una escuela. Él pensaba y estaba profundamente convencido de que existía una escuela en Asia, en las regiones asiáticas, que podía traer el conocimiento de la conciencia, porque lo que él estaba buscando era la conciencia objetiva del ser humano, ¿no? Cómo podía el ser humano percibirse a sí mismo sin los
estatutos o los condicionamientos de la cultura. Entonces estaba bien interesante porque desde muy pequeño él ya traía esas ideas. Sí, creo que eso, además, así rapidísimo, creo que eso también que está mencionando Master Richard es muy importante porque muchas veces se cree que Ouspensky es como un alumno Ajá, de Gurdjieff. y de ahí, a partir de ahí empezó a escribir. Exacto. Y no es cierto, No, o sea, no. más bien él ya escribía libros, Ya investigaba, ya investigaba, ya publicaba. De hecho, escribió La vida extraña de Iván Sí. Ouskin. El retorno retorno eterno. ¿no? Yo pensé que iba a decir El retorno de Diana Salazar. No, eso no, ese no. Eso. Qué buen Ni el de chiste. los brujos tampoco. Qué buen chiste, se merece un... No, pero es importante eso, ¿no? Él escribe 3 libros antes de conocer a Gurdjieff. O sea, ¿qué quiere decir? Que él ya estaba como muy metido, Ya estaba en un camino. En un camino, ya tenía un camino. Así donde estaba haciendo todo este tipo de investigaciones. De hecho, bien como lo dice Master Ave, el libro del retorno de Iván. ¿no? Gracias. Sí. No, el libro de La misteriosa vida, algo así. El extraño, ¿no? perdón. El extraño. El retorno eterno, la extraña vida de Iván. Ese. Es que está Ajá. muy largo el nombre, pero sí. Pero habla de esto, de él le llamaba mucho la atención las recurrencias la recurrencia en la que vivíamos los seres humanos y que tiene mucho que ver con Nietzsche, con este eterno retorno. Sí. ¿Por qué? Porque en parte de su libro él decía que, bueno, había un personaje que se llamaba Iván. Curiosamente siempre hablaba de él de Iván y Pedro, porque él decía que toda su familia había había como 2 líneas. O se llamaban Iván o se llamaban Pedro, como él se llamaba, porque se llamaba Piotr, que es Piotr. 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 Y él decía que todos los Ivanes eran como un despapalle, así como... Sí, se sabe, ¿no? Eran, No sabía. No pero conocemos a nadie así. eran artistas, pero eran como un caos. Sí. Y todos los Pedro eran como... Ay, sí, eran bien guapos. disciplinados, Sí, parecían orden. ¿no? Coherentes. Y él decía que curiosamente, aunque él había nacido con el nombre de Pedro, él se sentía muy identificado como Iván. Entonces como que siempre jugaba con esos 2 juegos. Y se dice que por eso escribe este libro con el nombre de Iván. Y en su aventura y en todo era como si fuera con 2 alter egos. Él decía, ya más rapidísimo porque ya me largué, pero él decía que qué hubiera pasado si tú pudieras cambiar tu vida, ¿no? Si pudieras regresar al pasado y modificarlo. Ajá. Y te da cuenta que no, pues que no es posible, que a pesar de que siempre te va a llevar tus alter egos al mismo camino, pero lo que sí puedes cambiar es lo interno, ¿no? Cómo trabajes tu interior. La experiencia No interna. cambiar la experiencia interna. Eso es todo lo que Y estamos hablando aparte de unos años muy jóvenes de desarrollo de la Era psicología. un ¿no? adolescente. Exactamente, ¿no? Y aparte a nivel mundial era muy poco lo que se hablaba de esa manera. O sea, era como... Fue como un parteaguas de lo que iba a ser después la psicología transpersonal, por ejemplo, Y ¿no? el cuarto Toda la camino. psicología. Esa es parte ya con Gurdjieff, pero antes de esto, antes de que conociera a Gurdjieff, que ahorita nos va a platicar un poco Master Avi y Master Poncini, pues sí decirles que escribió, o sea, el último libro, según yo, antes de que conociera al maestro Gurdjieff, fue el Tertium Organum, o conocido como el cuarto órgano, si mal no recuerdo, Que que fue es su máxima obra. que es el tercer órgano, que es como la máxima... O sea, para muchos es como alcanzó mucha popularidad y mucha fama por ese libro en particular. Pero también hay que destacar que Ouspensky también escribía para revistas dedicadas a lo misterioso, a lo oculto, pero desde un punto de vista científico, no desde un punto de vista así como el ovni se lleva a tu hijo, ¿no? Hasta los De hecho, niños, ¿no? No de hecho, sensacional, ese libro que tú estás mencionando, sensacionalista. El Tertium Organum. el libro que tú estás mencionando fue el primero en el que se atrevió a dar categóricamente, o bueno, como con mucha seguridad, esta visión de la multidimensionalidad de la Sí. percepción. Es lo que me faltó decir, que podríamos decir que también fue uno de los pioneros de hablar del concepto de multiversos, ¿no? Ah, Pero sí, eso de hecho, más adelante. su segundo libro que escribió era La Cuarta Dimensión, Exacto, antes de Cuarta conocer Dimensión. Sí. a Gurdjieff. Gurdjieff, sí. Y Adelante, por favor. quien esté interesado en el tema de la Cuarta Dimensión puede ver nuestro video. Por favor, véanlo, hacer. sí. Cuarta dimensión, códigos de multiverso y listo. Sí, de hecho era descrito como un filósofo, escritor y matemático, ¿no? Pero él realmente no llegó a tener esos títulos académicos, sino todo fue como autodidacta. Pero en ese tiempo, pues a la gente que hacía reflexiones profundas se les reconocía con el grado de filósofos, ¿no? Ujú. No hacía falta tener un grado académico. Y la parte de las matemáticas lo reconocían como matemático a pesar de no tener un título académico, porque en el trabajo de la cuarta dimensión y en el de Tertium Organum menciona inclusive fórmulas matemáticas para respaldar sus filosofías, ¿no? Entonces eso es muy interesante de que llegó a ese grado de inclusive darle un fundamento matemático, ¿no? Ujú. Y hay quienes dicen que el de Tertium Organum es inclusive como haberse adelantado
a las teorías de la mecánica cuántica. De hecho, me permito interrumpirlo más rápido, que hay una anécdota muy interesante cuando, según yo, porque la verdad no recuerdo, hace mucho que había estudiado esto, o que lo había empezado a leer hace que como unos 15 años, yo creo. Pero recuerdo que hay una anécdota donde le pide su opinión a Gurdjieff, según yo es del Tertium Organum. Y Gurdjieff le dice, ese libro me parece fascinante, pero si realmente entendieras lo que escribiste en ese libro, me inclinaría ante ti y te llamaría maestro, ¿no? Claro. Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues que sí es un gran libro, ¿no? Es impresionante, ¿no? Sí, y de hecho esto que comenta Master Iván nos va a llevar a entender por qué la ruptura entre Uspensky y Gurdjieff un poco más adelante, ¿no? Pero también no quiero dejar pasar que también escribió un libro sobre el simbolismo del tarot antes de conocer también a Gurdjieff. Claro. Es decir, él estaba muy metido, podemos decir que es de los pioneros que empieza a hacer esta conexión entre lo esotérico y la ciencia, ¿no? Sí. Y de una manera fundamentada, no nada más con puras conjeturas, sino que buscaba fundamentarlo. Pero bueno, después viene la parte donde conoce a Gurdjieff y es cuando él decide hacer ya después de haber hecho estas publicaciones tan importantes y que le dieron mucho reconocimiento, decide hacer un viaje a Oriente, como bien decía Masterlen. A la India específicamente. A la India y posiblemente Turquía. al Tíbet también. Ajá. Turquía también. Bueno, también influyó el hecho de que, según yo, lo expatriaron de Rusia, según yo, y por eso también hizo como que tantos tours. Dijo, aprovecho para irme a pasear. Exacto, ¿no? Y investigar, que era lo que más le gustaba, ¿no? Claro, y tenemos que tomar en cuenta que para este momento dos de los personajes que más lo habían influenciado había sido por un lado Immanuel Kant, con la filosofía trascendental, ¿no? Había una filosofía de que el ser humano podía llegar más allá de solo ser, de solo la vida sin sentido, ¿no? La voluntad de poder, digamos, de Schopenhauer, y que está muy conectado con Friedrich Nietzsche también, ¿no? Sí, pero también admiraba y seguía mucho a Madame Blavatsky. Claro. Ya tenía conocimiento de la teosofía, entonces eso fue lo que lo motivó a ir a Oriente a buscar más ese conocimiento, pero lo que sucedió es que regresó un poco desilusionado, porque en su viaje lo que se dio cuenta es que todo ese conocimiento en Oriente estaba fragmentado. ¿Pero le gustaba la teosofía o la tía Sofía? Creo que las dos. Creo que eran las dos. Okay. Por ahí cuentan que podía ser también la tía Sofía. No, ya continúe, sí. Pero bueno, entonces, cuando él viaja a Oriente, y viaja a la India, viaja al Tíbet, se desilusiona porque no encuentra un conocimiento unificado. De hecho, buscaba como un verdadero maestro, ¿no? Y dice que nunca encontró ningún maestro. Buscaba una escuela. Una escuela o un maestro. Y decía que en realidad todo lo que había visto eran trucos de hipnosis, imagínate. Ajá. Sí, trucos de hipnosis. Inclusive, él lo que decía es que si ese conocimiento estaba ahí, no estaba abierto para los occidentales. Exacto. Era algo que estaba muy cerrado y él se dio cuenta que él no iba a poder aprender ahí. O sea, lo que él estaba buscando era un conocimiento universal. Inclusive llegó a pensar que a lo mejor sí existían esas escuelas, pero en planos astrales, en planos superiores, pero no en el mundo físico. Sí, correcto. De hecho, en algunas de sus obras más adelante, él dice que necesariamente necesitamos la ayuda de un círculo esotérico. Sí. Vamos a llegar para allá. Vamos a llegar para allá, pero bueno, después de esa decepción que se lleva de sus viajes a Asia, justamente esto coincide con que estalla la Primera Guerra Mundial. Y entonces él se ve forzado a tener que regresar a Moscú. Ajá. Y cuando llega a Moscú, que fue en 1915, es cuando Gurdjieff estaba precisamente entre Moscú y San Petersburgo empezando a enseñar su filosofía del cuarto camino. Pero en ese momento, según yo, ahorita me corrige, Gurdjieff no era así de que clase de Gurdjieff, sino que todo era como súper sutil, secretón, y según yo Gurdjieff era como una especie de maestro de obras teatrales y de danza. Sí, todo era muy simbólico a la manera de Gurdjieff. Ahorita vamos a hablar de esa diferencia entre Uspensky y Gurdjieff, pero sí, como dice Master Iván, todo era como muy secreto, no era abierto. De hecho, Uspensky se entera de Gurdjieff por amigos cercanos que le hablan de un gran maestro que está enseñando una filosofía muy diferente. Pero aguánteme tantito, porque antes de eso es que yo tengo otros datos, como dirán por ahí. Lo que pasa es que en el libro de Fragmentos de una enseñanza desconocida o En busca de lo milagroso, que precisamente narra este encuentro con Gurdjieff, en realidad es porque él va a una obra que se llama La Guerra de los Magos, según yo recuerdo.
Y cuando llega a esa obra y ve la obra, ahí le llama mucho la atención las danzas que son como derviches, como así místicas, pero se da cuenta que quien la escribió o la hizo o la dirige es alguien que tiene mucho conocimiento secreto. Y entonces decide, y según yo ahí es cuando pregunta, y ahí le hablan de un tal señor Gurdjieff, y ahí es cuando decide hacer una cita con él y decirle qué onda, de qué se trata. Ajá. Cuénteme. Sí, de hecho, Cuéntemelo todo. De hecho, se da que una de las pruebas que le hace Gurdjieff es que lo invita a escribir todo lo que sabe, ¿no? Sí. Y Uspensky empieza a elaborar todo lo que sabe, y al final no termina escribiendo nada. Y es cuando Gurdjieff le dice, está bien, te recibo como discípulo porque te estás dando cuenta que en efecto no sabemos nada, ¿no? Pero antes de que vaya mi querido Masternaje, decirles también que fue como una mancuerna increíble porque Uspensky era lo que Gurdjieff necesitaba, eso es bien interesante, para poder dar a conocer su enseñanza, porque Gurdjieff, digamos que era un maestro, pero no era muy bueno comunicando la enseñanza. No era muy sociable. Es que él tenía la experiencia, pero no era tan bueno en eso. De hecho, no le gustaba a la gente, en realidad. Exacto, entonces, y para poder llegar a ciertos círculos intelectuales y filosóficos necesitaba un Uspensky, entonces fue como Uspensky necesitaba un maestro, entonces fue una combinación perfecta, ¿no? De hecho, pues vamos a platicar, ya que ahorita Masternaje nos habla un poco de las obras de Uspensky, de cómo se da la ruptura entre Uspensky y Gurdjieff, porque eventualmente eso terminó pasando unos pocos años después, y tiene mucho que ver con esto que comenta Master Iván. Había una diferencia en las metodologías, pero al principio se complementaron muy bien. Es como si todo hubiera tenido que pasar como tenía que pasar, y después hubo ya una relación amorosa intensa de 3 años y luego se separaron. Simbólica. No, sí, simbólica. Amorosa en el sentido de intelectual. Digamos que la luna de miel les duró como 2 años. Anda. 3 años. 3 años. Y dice Masternaje, bueno, ya voy a hablar. No, es que está súper interesante, y creo que lo que está de fondo, lo que se está diciendo en este último momento, es cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Y aquí creo que lo marcaste muy bien, Ivanovich. ¿Por qué? Porque los dos, de alguna manera, Gurdjieff no era un maestro completamente terminado, y tampoco Uspensky era completamente solamente un alumno. Entonces creo que ahí se dio esto que también dice Lenin, ¿no? Una dinámica que tenía que suceder. Es como las diosidencias, las coincidencias, hoy estaba por escribirse. Ahora, se ha planteado mucho que desde que era pequeño ya tenía esta inquietud, como que se salía del sistema, le encantaba la ciencia, las matemáticas, todo muy esto. Crítico también, ¿no? Muy crítico, como que siempre se salía de lo que era, digamos, la ortodoxa o el sistema, ¿no? Como la educación así sistémica, del sistema, ¿no? Sistémica. Ajá. Pero aquí pasa algo importante. Cuando él empieza a desarrollar, después de este contacto con Gurdjieff, y entienden esta dinámica, él empieza a plantear lo que aprende con Gurdjieff, y es algo muy interesante que luego, como dice Ivanovich, viene a ser un cambio de paradigma para lo que vendría a ser después la psicología, ya como la vamos conociendo más modernamente, que se habla del misticismo, se habla de la espiritualidad, se habla de lo místico, de lo esotérico. Sobre todo de la autoobservación. Ahí quería llegar. Justamente él, a través de la autoobservación, sintetiza, encripta, digamos, de alguna manera condensa, para que no hubiera como lo místico y lo científico, sino que existiera un proceso para la iluminación. Y entonces él nos habla de diferentes, son los primeros que empezaron a hablar también, ya más hacia Occidente, de 7 niveles de conciencia, o por ejemplo, claro, conocemos mucho más como mindfulness, o el conocimiento de los chakras, o toda esta era de Acuario, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente él revela? Que si queríamos tener un cambio a nivel de la persona, había que cambiar desde, como decía Lenin, desde la esencia. Entonces, él decía que una de las formas era la autoobservación, y daba varios métodos, y uno de ellos era a través de la respiración, uno de tantos, ¿no? Otro era de observarse en el día a día, como también lo decía Lenin al principio, en el día a día, estarse observando. Por ejemplo, si yo, con algo muy sencillo, él decía, si yo de aquí voy y compro la hogaza de pan a una cuadra de donde vivo. Sí, la hogaza de pan. La hogaza de pan. Eso. Entonces, ¿cuáles son mis pensamientos? Y empezó a existir esa autoobservación, ese famoso testigo de la mente. Ahora, ahí también cabe aclarar que esto que está platicando Masternaje es ya cuando se unifica con Gurdjieff, entonces no hay mucha manera de saber
si realmente era algo que es puramente de Uspensky o más bien ya es el enfoque de Gurdjieff también junto con el de Uspensky. Yo ¿no? creo que De sí, hecho- yo creo que sí eran ambas cosas. Un Yo mix, coincido que con era un ustedes mix, y sí. creo que lo que tiene de esencia ahí, que justamente como lo planteaban como un amor de conocimiento de la gnosis, ¿no? Donde se fusionaron de alguna manera y luego se volvieron a separar, ¿no? Como si fueran átomos, ¿no? Sí, y es que lo que había aprendido Uspensky en Asia lo encontró consolidado con las enseñanzas de Gurdjieff. Sí. O sea, es como si las escuelas Sí. orientales tuvieran todo eso fragmentado, pero el conocimiento que tenía Gurdjieff lo tenía todo unificado y eso Ujú. fue Gurdjieff fue como el pegamento. Ajá, ¿no? Ese completamente. rompecabezas, ¿eh? Exacto. Y además, ajá, perdón. Sigue. Bueno, y además tenía algo muy importante, que de alguna manera Gurdjieff se le conocía mucho por tener este magnetismo personal, este carisma, digamos, que era muy tradicional de los sadhus o de los santos en la India, por ejemplo, ¿no? Él tenía toda esta personalidad que realmente era atrayente, ¿no? Magnética. Completamente. Ahora, viene aquí algo importante. Él empieza a plantear, Uspensky, sobre la parte de que tenemos varios yos. Sí, es que todo eso, mi Master Naje, hay que mencionarlo muy bien, pero sí vuelvo a hacer la distinción que es muy... es indistinguible entre las enseñanzas de Sí. Gurdjieff y Uspensky. Sí, completamente. Yo me voy más al, digamos, el legado de Sí, sí, sí. conocimiento que Claro. a quien lo hizo, Claro. porque sí es indistinguible. Entonces, por ejemplo, plantean que tenemos como varios yos y que de alguna manera no somos quien te quiere poner en la sociedad, que solamente eres de una forma de ser. De alguna manera ya te están coartando para tener tu propio despertar espiritual o tu propio sendero hacia la iluminación. Entonces, esos varios yos, de hecho, dicen, lo que tú puedes estar pensando ahorita en 20 minutos puede ser diferente a tu forma de sentir. Entonces planteaban como 4 yos principales, que eran el yo de la razón, el yo físico, ¿no? Como el cuerpo, el yo emocional y el otro yo, por aquí lo tengo, y es el de la emoción, el instinto, me faltó, el cuerpo, la razón y la emoción. Y lo más maravilloso del trabajo entre los dos es que descubrieron como una quinta esencia. Es decir, vamos a ponerle una estructura interna de la psique o de la conciencia donde podrían encontrar armonización de estas 4. Y bueno, por ejemplo, Jodorowsky ya más adelante le llamó la telefonista, ellos de broma le decían el mayordomo, y que si tú tenías era como el conductor de un carruaje de 4 caballos. Ese era el clásico ejemplo del cuarto camino. Sí. Exactamente, y además, por ejemplo, si lo vemos en el tarot, por ejemplo, cuando vemos el carruaje, que podría ir en 4 direcciones, y decía que cuando nosotros nos dábamos la oportunidad de acallar la mente, escuchar los pensamientos, no identificarte con ellos, la respiración y tener esto como un sistema de vida, que es lo que Gurdjieff yo creo que realmente planteó muy fuerte Gurdjieff, es que esto no se trataba de tener un despertar espiritual y ya, era una forma ya de vivir. Y entonces nos habló. que aquí igual hay que aclarar porque a lo mejor poner la diferencia entre el cuarto camino, que era la filosofía de Gurdjieff, Ujú. ¿no? Que es lo que está mencionando Master, pero que por ejemplo la obra del cuarto camino se publica bajo el nombre de Uspensky. Ajá. Sí, porque era lo que decía Master Lo que decía Ivanovich. Master Iván, Gurdjieff no tenía esa facilidad de hacer la publicación de su escuela. De hecho, Uspensky es el que ayuda a sistematizar, ¿no? El sistema filosófico de Uspensky, de Gurdjieff, pero por eso el sistema filosófico es de Gurdjieff, el cuarto camino, pero lo van a ver publicado bajo el nombre de Uspensky. Y nomás para darle cierre rapidísimo, Cierra. él hablaba de la personalidad y hablaba de la esencia que estructuraban a un yo. Entonces, por ejemplo, dicen que muchos seres, cuando no tenían como todo este desarrollo espiritual, su esencia era pequeñita y los que sí la tenían, pues era más amplia, más robusta. Ni siquiera muchos seres, sino todos los, Pues la sí, mayoría de los decían seres que la humanos. mayoría de los seres humanos, Es de que hecho. justo ahí es donde, Ujú. donde quería recalcar algo que me parece importante. O sea, lo que tanto Gurdjieff como Uspensky estaban buscando como tal, porque ellos tenían un camino y una búsqueda, tanto personal como algo que querían compartir a la humanidad, era que ambos de alguna manera desde su particular punto de vista coincidían en una visión respecto al ser humano y veían al ser humano como una máquina extraordinaria, Un autómata. pero que estaba gobernada por Ujú. fuerzas externas, por fuerzas A eso es de lo las- que quería de llegar. las cuales no tenía ningún control. Entonces todo esto, todos estos sistemas, todas estas metodologías
estaban encaminadas o estaban encausadas a la liberación de eso, ¿no? Correcto. Rapidísimo, nomás de lo que dice Master Richard, que tiene toda la razón, y gracias Richard, es que precisamente el ser humano, y es una gran aportación además con todo lo demás a la psicología, hasta de la actualidad, que él hablaba de esto, de que la personalidad tapaba la esencia. Decía que todo era transformable en un ser humano, que inclusive hasta los defectos más grandes que se podían ver como, digamos, ellos les llamaban como apoyos, podían ser transformados mientras no hubiera una capa muy gruesa de máscaras, de personalidad. Entonces decía que los métodos que ellos proponían era para rebajar o para romper esa cáscara, esas personalidades que eran como unos falsos selves, que eran unas personalidades que no iban. Y justamente, para ya cerrar esa parte, lo hacemos más amplio al ratito, él hablaba, llegaban hasta la astrología, en donde nos decían que estaba comprobadísimo para ellos la influencia, sobre todo para Uspensky, de los planetas. Pero decía que los seres que no habían despertado su esencia no tenían tampoco mucho que preocuparse porque tampoco eran afectados por los astros, ¿no? No, al contrario, Master. De hecho, entre menos trabajaban en sí mismos, más eran controlados por los planetas. O sea, era como, ya no te preocupes porque de todos modos vas a ser estás en la Matrix, ¿no? Exacto. Sí, lo que decía Gurdjieff, y se refleja en el libro de compendios que hizo Uspensky de las enseñanzas de Gurdjieff, es que los seres humanos, al ser como autómatas en nuestro nivel básico, somos influenciados siempre. Es decir, siempre tenemos que estar influenciados por una fuerza externa. Entonces, lo que tendríamos que cuidar al seguir como autómatas es al menos cuidar por qué fuerza eres influenciado, pero la invitación era hacernos conscientes de que éramos autómatas y que dependíamos de fuerzas externas para que eso realmente nos liberara y entonces ahora sí no tuviéramos que ser influenciados por fuerzas externas. Y es que inclusive en esas metodologías también dejaron muy claramente marcado que el universo funciona con ciclos repetitivos, que todo en la naturaleza funciona con ciclos repetitivos, pero que se pueden romper y que de hecho los saltos evolutivos se deben a esas rupturas que se dan conscientemente, ¿no? Y eso hay que sumarle la famosa ley de las octavas que también eso manejaba. De ahí viene justo. Exacto, de la ley de las octavas. Que también manejaba Gurdjieff y Uspensky. Pero antes de explicarles un poquito esto de la ley de las octavas, quisiera profundizar un poco más en esto que comentó Master Nage, por ejemplo, de lo de la carroza. Y esto es porque en el Cuarto Camino, y para Uspensky y Gurdjieff, ellos explicaban que el ser humano es como, y creo que lo he dicho en varios videos hace muchos años, el ser humano es como una carroza que representa el cuerpo físico, que es llevada por un chofer, que sería la mente, por los caballos, que serían las emociones, y que dentro de ello está el alma o la esencia, que es digamos que la persona. El problema, decían, es que los caballos, que son las emociones, siempre fueron maltratados y entonces al menor cariño, pues se doblan, ¿no? Se entregan. Y aparte, están todo el tiempo distraídos y ni siquiera saben para dónde ir y no escuchan lo que les está diciendo el conductor, que es la mente. Y por esa parte, la mente, como no está adiestrada, también se la pasa distraído y no sabe tampoco hacia dónde quiere ir, y entonces los caballos no le obedecen. Y la esencia, que es el ser, ellos decían que va dentro de la carroza, pero que va como anestesiado, como si estuviera con alguna sustancia adormecido. En piloto automático. Sí, sin saber qué está pasando, sin tomar control. Y la carroza, que es el cuerpo físico, dice que está diseñada o estaba diseñada para andar en terrenos inhóspitos y complicados, pero que se la pasa en terrenos así súper bien planitos y todo bonito. Comodidad. Y eso pues hace que se dañe más su maquinaria, ¿no? Y también decir esto que también comentaba Master Nage, que pues sí, para ellos, y que también nos llegó a platicar acá Master Ave, y que para ellos y para el Cuarto Camino el ser humano es una máquina, ¿no? Y así es como ellos entendían al ser humano. Es mucho lo que podemos platicar porque la verdad es fascinante. Es fascinante, de verdad. Y muchos maestros posteriores o digamos líderes copiaron muchas de las enseñanzas de Uspensky y de Gurdjieff y ni siquiera dijeron sus fuentes, ¿no? Hay varios que hicieron eso. Entonces, de entre los muchos, por ejemplo, que sí lo respetaban y lo admiraban, pero no hablaban de Uspensky, era por ejemplo Osho, ¿no? Que respetaba mucho a Gurdjieff.
Obviamente, por ejemplo, un Alejandro Jodorowsky no existiría sin el trabajo de Así Uspensky y de Gurdjieff, ¿no? Entonces, Por muchos otros. exacto, es muy interesante esa parte. Yo también creo que Jacobo Greenberg era una inspiración Uspensky para Jacobo Greenberg. Fíjate, esa yo Así nunca no lo lo he, sabía. pero me Y, imagino. y es que aquí es Podría ser. donde empezamos a ver y podemos empezar a hablar, o bueno, no sé si sea el momento adecuado por si tienen otro tema por ahí, O sea, para pues tiene tratar- algo mejor No, que pues, hacer. Ajá. pero a lo mejor el tema de la separación, porque uno diría, bueno, Ah, sí. ¿por qué sí? Eso es interesante. Ajá, cómo Uspensky se vuelve hasta prácticamente el discípulo número uno de Gurdjieff, o al menos un discípulo muy importante. ¿Cómo es que termina dándose esa separación? Uspensky conoce a Gurdjieff en 1915 Ujú. y en la separación ya total, donde Uspensky inclusive decide ya moverse, e irse a Londres y se separa totalmente hasta En físicamente. México, digamos que le pintó cremas. donde le pinta cremas a Gurdjieff. Ajá. Es en 18. 1924, entonces estamos hablando de casi 10 años, No. 9 años. No, en Bueno, 18, ya tres está años. 18 debate. son 3. Esto es un duelo de No, titanes. pero sí. Por ahí dejamos el dato, yo lo Bueno, es confirmé, que- pero puede Van ser. a haber muchos Puede pasar. datos, pero Tío, sí son datos, nada más Palomero. para que no se vea que hay ahí como... O sea, es en 1915 y en 1918 se separa y se va. Sí. Luego pasa un tiempo y luego vuelve a regresar con Gurdjieff, si no me equivoco es en 1920. Y ahí sí ya sigue con él hasta la fecha que usted dice. Pero sí hay como una separación anterior. Bueno, Como que fueron 3 años muy intensos y luego viene la separación y luego Coincido. viene un reencuentro como los de... Menudo. Como es los de- que ahí, por ejemplo, lo que yo entendí los de menudo. es que más o menos por 1917, 1918, Uspensky se desencanta Sí. de Gurdjieff porque pasa un Es lo suceso que iba a decirle. donde sí. hay un retiro en Finlandia. Deciden hacer un retiro ya mucho más avanzado. El grupo empieza a tener avances, pero se da un suceso en el que uno de los discípulos, Gurdjieff, les pone una prueba, porque esta era la manera en que Gurdjieff tenía de enseñar. los medía. Los medía, era muy práctico. Los calaba. Y no, Era muy y- retador. Exacto. Tosco, ¿no? Era tosco. Lo que buscaba él, sus métodos no eran convencionales. Entonces él lo que buscaba era ponerlos a prueba psicológicamente. Entonces Gurdjieff les podía armar un teatro real, psicológico, para que ellos mismos se dieran cuenta hasta dónde llegaban. Sí. Entonces lo que pasa en este retiro es que uno de sus discípulos lo quiebra, o sea, le hace una de estas pruebas, el discípulo se harta y le habla muy mal a Gurdjieff. Entonces Gurdjieff lo que hace es darse la media vuelta y en ese momento decide parar todo el retiro y toda la enseñanza al grupo. Y ahí Uspensky dijo, a ver, solamente por eso haces un berrinche y esa... Exactamente, y aquí cabe aclarar que Uspensky ni siquiera estaba ahí, a él se lo cuentan otros discípulos que estaban participando y Uspensky toma una postura porque esta es la diferencia. Uspensky buscaba claridad intelectual, buscaba entender lo que lógica, estaba sucediendo. buscaba Sí. coherencia. Entonces él, en el método que él tenía para enseñar, todo tenía que ser coherente y lógico. De hecho, A Gurdjieff eso no valía. entre paréntesis también eso era algo muy interesante de Uspensky, que él creía y sabía que existían fuerzas milagrosas y portentos de la mente, pero no creía en nada que no fuera posible de replicar o de que tuviera una lógica, una coherencia, ¿no? No creía en cosas así nada más porque sí. Y es que también tenían mucha diferencia en cuanto a sus métodos, porque inclusive Gurdjieff no estaba tan de acuerdo en que se popularizara, ¿no? Que se hiciera popular, Ah, sí. sino que siguiera manteniendo ese tinte de escuela esotérica. Misterioso. Sus cursos eran caros, ¿no? Ocultismo, sí. Era Inaccesibles para inaccesible prácticamente. O sea que si realmente querías estar en un curso de Gurdjieff, Te costaba... te costaba un la ojo vida, de la cara. prácticamente. Porque la vida. Gurdjieff- Además de su interés. Porque Gurdjieff decía, si eres una persona que no tiene suficiente para pagar mi enseñanza, que no es una enseñanza, decía, es un experimento y tú eres parte del experimento. Exacto. Pero dice, si tú no tienes el dinero para entrarle a esto, es que no has trabajado en ti mismo y yo no quiero personas que sean flojas de trabajar consigo mismas, no me interesan, entonces no eres Así es. recibido, ¿no? Eso es. Es que creo que está el mero punto ahí porque Gurdjieff era más de provocar experiencias. Claro. Exacto. Era su enseñanza generar una atmósfera, una experiencia y Uspensky, como lo están diciendo ahorita, era más como de definirlo, como entenderlo intelectualmente, ¿no? Inclusive aterrizarlo Sí. a que fuera accesible a más Exacto. personas. Exacto. Exactamente. De una manera sistemática y lógica. Entonces, cuando él se enfrentaba a estas enseñanzas de Gurdjieff, pues había cortocircuito, ¿no? O sea, como lo mencionó Master Iván, sí se dio una conexión importante porque ayudó
a expandir la enseñanza de Gurdjieff, pero en algún punto eso termina. Pues sí, mi querido Master Naje, mi querido Master Ave, mi querido Master Len, mi querido Master Richard, mis queridos Masters que me están escuchando, todo eso es cierto, pero también, a pesar de que se separaron, en ningún momento realmente se pelearon. Los dos se respetaban mucho, pero ahí les va algo bien interesante, esto que comentan. Cuando se da esta separación, es interesante porque Uspensky, con el tiempo, y creo que desde ahí también, sí reconoce, y de hecho hasta lo dejó escrito, me parece, en algún libro, o en alguna de sus memorias o algo así, pero deja muy claro que él no estaba en la conciencia para poder entender las acciones de Gurdjieff. Claro. Y Gurdjieff también le decía que el problema es que él todavía no llegaba a cierto nivel en el cual comprendería sus acciones, las acciones que tenía Gurdjieff. Entonces al final pareciera que sí se arrepiente Uspensky, o sea, sí se da cuenta que él también tenía un límite. Y de hecho creo que hasta le escribió una carta, ahorita no me acuerdo bien, pero sí le deja muy claro a Gurdjieff que no es nada en contra de él, sino que sus métodos y sus formas él no las puede comprender, pero que entiende que tienen un propósito y que él no lo entiende, ¿no? Y le pide perdón. Inclusive en algún momento ambos llegaron a reconocer esta cuestión del ego, ¿no? Sí, claro. La fuerte influencia que tiene el ego y el aprendizaje y la importancia personal y todas esas cosas en el desenvolvimiento del aprendizaje. Y de hecho, de lo que están diciendo, una de las confirmaciones es que Uspensky generaba dinero para todo lo que tenía que ver con Gurdjieff. O sea, era como un alumno agradecido. Claro. Y que nunca dejó de hacerlo hasta el último día que pudo. O sea, lo apoyaba. Lo apoyaba completamente. De hecho, organizó el cambio de Gurdjieff a París, ¿no? Totalmente. Y le mandó a algunos alumnos, algunos discípulos ya de Uspensky, se los mandó a Gurdjieff para que continuara con su enseñanza. Y hasta Estados Unidos también, ¿eh? Sí. Y diciendo la metodología que no le gustaba, que hablaban de los tipos, Gurdjieff era muy dado a decir, tú eres de este tipo, o sea, más racional o más emocional. Y esto es porque Gurdjieff, no sé si usted sepa, yo creo que sí, mi Master Naje, esto es porque Gurdjieff realmente es quien trae el enneagrama a la humanidad. Por supuesto, de ahí viene, lo iba a comentar, luego vienen los eneatipos más adelante, ¿no? Con Ichazo. Ajá, pero lo importante aquí era que estos tipos de personalidad y Gurdjieff, tipos, Gurdjieff a sus alumnos les decía, tú eres por ejemplo, tú eres confrontativo, vamos a ponerle así. Bueno, les ponía nombres feos. Nombres feos, ¿no? Y entonces el alumno decía, claro que no, yo no soy por eso. ¿Ves? Ahí está la prueba. Sí. Entonces, si no quedaba en eso, o sea, a Uspensky realmente no le gustaba esa parte y otras de la metodología, le parecía un poco hasta grosera, llegaba de ser brusca y grosera. Sí. La metodología, pero finalmente los dos se enriquecieron de esto. Y nada más para darle la vuelta a eso rapidísimo, es estos tipos de personalidad es el error más grande que luego se corrige más adelante en la psicología, que es no somos un tipo, somos varios tipos, varias formas de conducirnos. O sea, coincido con usted, Master, pero aquí el problema es que la manera en cómo lo manejaba Oscar Ichazo muchos años después y cómo lo manejaba Gurdjieff en el principio, que nunca se hizo público, ni siquiera en los trabajos de Uspensky, como lo manejaba en esos círculos, no era tanto una manera de describir a las personas, sino precisamente de transformarlas, de empujarlas. Entonces el problema es que haz de cuenta que, por ejemplo, si veía que una persona tenía una tendencia a ser un indeciso, ¿no? Un tipo 6, que está muy conectado, por ejemplo, con el miedo, Gurdjieff y Ichazo, por ejemplo, provocaba. En lugar de decirles que eres una persona dudativa o es que dudas mucho, les das de cuenta que decía, no, es que tú tienes una personalidad, perdón que lo diga así, pero haz de cuenta, tú tienes una personalidad de mojoncita. Entonces le decía, a ver, ¿qué opina la mojoncita? ¿No? Entonces lo que hacía era se enfrentaba. Era una confrontación con el ego. Exacto. Y si tenían baja autoestima de otra manera, y etc. Ahora, hacer la aclaración, porque a quienes nos escuchen y conozcan de este tema, se pueden sentir un poco ofendidos de que digamos que los tipos de personalidad del enneagrama vienen de Ichazo, porque muchos dicen naranjo, que es naranjo y naranjo echa a perder el trabajo de Ichazo, ¿no? Pero bueno. No, pero sí. Naranjo lo hace público, digamos que en América Latina. Sí, pero no lo inventa. Digamos que lo estructura más, ese es un paréntesis, pero quien se lo enseña es Oscar Ichazo, y quien le enseña a Oscar Ichazo, y eso ya es otro tema, se supone que es la misma escuela secreta que le enseñó a Gurdjieff, que es la hermandad de Sarmung. Sí, pero a lo que voy es que lo que desarrolla Naranjo, digamos, está en una dimensión más limitada y más abajo de lo que conocían Gurdjieff. Exacto. Y aquí es porque en la dimensión en la que lo trabajó Claudio Naranjo y la mayoría de las personas que hablan del enneagrama en la actualidad,
es una dimensión puramente psicológica, Exacto. muy simple, que está muy bien, pero tiene cuestiones filosóficas, matemáticas, energéticas, de ciencia bien profundas, simplemente el diseño del enneagrama, ¿no? Pero eso entra en Sí. paréntesis. Y de hecho Jodorowsky decía que era como si estuvieras, por ejemplo, con la cábala, por ejemplo, era una metodología de vida, Sí, claro. básicamente, ¿no? Entonces lo que viene a hacer todo ese trabajo después era una metodología de vida en este mundo y para el camino espiritual. El Sí. trabajo del cuarto camino. Del cuarto camino, que de hecho el nombre del cuarto camino salía porque no eran ni monjes, ni eran Eso. esotéricos, ni era solamente científico. Ahí se forma una cuarta opción, un nuevo paradigma que Sí, pero igual ya Sí, no eran ni yogi, ¿no? No eran ni yogi. Jodorowsky. ¿Cómo? No era ni yogi, Eso. ni monje. Ni Eso quise decir, fakir, fakir. Eso. Ah, Ujú. Sí, porque Entonces, es científico. Pues por Es eso que- somos amigos. Para llegar a la liberación, o digamos que el despertar, según Gurdjieff y Uspensky, porque es indistinguible, efectivamente, ¿no? Se supone que el primer camino sería el del, El del del fakir. El fakir, que es Sí. el cuerpo. que es como el Cuerpo. asceta también, el que renuncia Ujú. al mundo. El de Ujú. cueva. El segundo, Monje. el monje que perteneces a una iglesia o a El una del religión. Bhakti Y el Yoga. trabajo Ujú. con las emociones. Exacto. Y el tercero, El tercero que estamos hablando, el yogi. Ese es el yogi, Mente. sí, el de la mente, Exacto. el intelectual. y entonces el cuarto camino, la idea es que puedas hacerlo en la ciudad, como vitacilina, Sí, claro. en cualquier parte. Sí, lo que pasa que porque Qué buena medicina. cualquiera de esos tres caminos Patrocínenos. te alejaban del mundo, ¿no? Correcto. ¿Y cómo lo podías llevar esto hacia Occidente? Y una Sí. vida Era un cotidiana. cuarto camino donde podías juntar esos, pero ya en la sociedad moderna, Sí, digamos, ¿no? sí. Era como sacarlo hacia En la tu sociedad día a día. moderna. Parecería poca cosa, pero en realidad llevarlo, o sea, ponerlo a la disposición de toda la audiencia que tuviera ganas de despertar o de que ya estaba harto de este mecanicismo, realmente es una aportación enorme al mundo. Es que enorme. también, ahorita me recordaste, Como Bob Dylan. porque ese es el ¿Cómo? punto, ¿no? Que ya con esto yo cierro más mi parte. Y ese es el punto, que Gurdjieff no quería, o sea, él no quería realmente el dinero de la gente. Él no quería tampoco personas para medio ayudarlas. Él quería transformar personas. Entonces, cuando veía que había personas que no querían realmente transformarse, cambiarse a sí mismas, él tendía a ser a Tosco. veces tosco y a veces, como dicen, a confrontarlas para que cambiaran. Pero si no, Gurdjieff los O los corría. pasaba, claro. O sea, no perdía decía, el tiempo. bye, exactamente. Es que yo creo ahí también que siempre está esta fuerte presencia del ego, ¿no? Que en todos los casos, en todas las rutas y metodologías, ese siempre va a ser el componente con el cual se va a enfrentar una batalla, y el que pierde la batalla es aquel que no es capaz de conocer, reconocer y trabajar con su propio ego. Totalmente de acuerdo. Y yo sí quiero cerrar, Masters, con algo también interesante. Y es que cuando se platicaban los alumnos de Gurdjieff y los que pertenecían a esta escuela, ellos decían, bueno, es que seamos honestos, decían, Uspensky tiene todo el conocimiento y este Gurdjieff tiene toda la experiencia. La sabía. Y después decían, bueno, pero también el conocimiento. Entonces sí. Y también la experiencia. Exactamente, exactamente. Sí, a final de cuentas, Uspensky después de Gurdjieff, formó una escuela muy exitosa en los términos que la sociedad actual podría decir, porque llegó a tener muchos alumnos, creció mucho, fue muy reconocido en Londres. O sea, el mundo occidental abrazó muy bien sus obras, pero yo me quedaría con la reflexión de que tal vez se quedó limitado en el aprendizaje y el desarrollo personal él, que pudo haber llevado a cabo tal vez si hubiera permanecido y hubiera estado en el nivel de conciencia O sea, que requería Gurdjieff. si hubiera aguantado vara. Sí. O sea, a final de cuentas no es despreciable lo que logró, No. pero en un crecimiento, y es que ese es el punto, en un crecimiento de conciencia llegas a un nivel donde sí tienes que, pues, trascender esas cosas, ¿no? Así Sí, es. y es que ahí también es importante que se puede descubrir un camino, se puede descubrir una ruta, se puede descubrir un método, pero nadie lo va a hacer por ti, ¿no? O sea, tú lo tienes que hacer. Y a final de cuentas, teniendo, digamos que todo lo que dice el manual de lo que hay que hacer para descubrirse a sí mismo, pues aún teniéndolo, eso no significa descubrirse a sí mismo. O sea, como dicen por ahí, el manual no es la comida. Claro. Entonces, tanto Gurdjieff como Uspensky, O el hábito no hacia el monje. el hábito no hacia el monje, tanto Gurdjieff como Uspensky, ambos fueron precursores de una ruta muy importante en la psicología
y en la manera de apreciar el misticismo desde lo individual y lo colectivo en la humanidad. Pero sí quiero ahí, en un paréntesis otra vez, perdón, más ya con este cierro. Diga. Y es que sí creo, esto es muy personal, sí creo que si eras una persona que quería conocer más y entender los misterios del universo y todo eso, Uspensky era maravilloso. Claro. Pero si realmente querías transformarte, cambiar de todo, creo que Gurdjieff era el camino, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. Sí, porque aparte la enseñanza de Gurdjieff era a través de emociones, de confrontarte con las emociones, de hacerlo dramático, ¿no? De hacer inclusive las famosas danzas. Terapia de shock. Era muy práctico y experimental. Y Uspensky era muy teórico. Sí. Entonces, creo que yo también estoy de acuerdo en que lo teórico va a topar con un nivel, Ujú. y en algún momento, si quieres realmente trascender, pues tienes que llegar a lo experimental. Y Gurdjieff si era de, pues, Vívelo. si tienes que vivirlo y tienes que sufrir y te tienen que salir lágrimas de sangre para que lo entiendas, pues eso tiene que ser, ¿no? Lágrimas de sol. Sí, soy yo bien dark. Pero Bueno, y algo más que quieran cualquier agregar, experiencia, ¿no? A mí, para cerrar también, lo que me gustaría, para no dejarlos confundidos en cuanto a qué obras recurrir y dónde indagar más sobre ¿A dónde Uspensky voy? y Gurdjieff, nada más recapitular que antes de Gurdjieff, Uspensky tiene algunas obras como El Retorno Eterno, que es la extraña vida de Iván Osoquín, La Cuarta Dimensión, Tertium Organum, El Simbolismo del Tarot y Un Nuevo Modelo del Universo. Y el cuarto camino. No, eso es antes de ya. Gurdjieff. Eso. Ahora, Pues, después de Gurdjieff tiene lo Sí. que es donde pueden leer los fragmentos de las enseñanzas que tuvo con Gurdjieff, que son los fragmentos de una enseñanza desconocida, Exacto. o En búsqueda de los milagros. De lo milagroso. De lo milagroso. milagroso. Chulada. Y bueno, El Cuarto Camino también es publicado por Uspensky. Hay que aclarar Que son puras preguntas, respuestas, preguntas. exacto, Sí, son sí. diálogos, Sí. diálogos que de hecho se publican de manera póstuma. O sea, Sí. después de que muere Uspensky, sus seguidores juntan, hagan de cuenta que como los libros de Ranta, que son fragmentos de sus O de Osho. conferencias, o de Osho también, exactamente. Así los juntan los discípulos de Uspensky y entonces publican los libros después de su muerte, ¿no? Pero entonces están estos, yo diría esos dos más importantes, Fragmentos de una enseñanza desconocida y El Cuarto Camino. Y también una aclaración, hay libros como por ejemplo Jesús en el Templo de Heliópolis, que de hecho en mi canal está ahí, lo subí como audiolibro, pero ese no es, o sea, oficialmente se dice que no lo escribió Uspensky, Ok. sino que probablemente alguien lo escribió, escuela. pero puso Uspensky, no, pero quién sabe, no O se su sabe. escuela. O su escuela. Ah, yo ni sabía que tenía el nombre de Oh, Uspensky. sí, mire. sí. Sí, yo saquen sus cuadernos, por favor, les voy a explicar un poco acerca de los hidrógenos y los nitrógenos Perdón, maestro. de los hidrógenos y nitrógenos del universo. Claro, No es cierto, claro. no. Algo importante también es, a lo mejor escucharon aquí que no hablamos tanto del Cuarto Camino, pero si les interesó el tema, es importante que vayan a ver Códigos del Multiverso. Hicimos 2 videos acerca de Gurdjieff Ujú. y ahí pueden encontrar una expansión de este tema que creo que es muy interesante. Que no acabaríamos, ¿no? Que no acabaríamos, por cierto, ¿no? Pero es un buen resumen. Pero es un buen resumen ahí que tenemos, ¿no? Para que comprendan estos dos grandes personajes y toda la influencia que tuvieron después en Occidente, ¿no? Y todas sus enseñanzas que son muy interesantes. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Si quieren, un día hablamos de los hidrógenos y los nitrógenos. Sí, de las Algunas octavas. Muy O la ley de las importantes. octavas. La ley de las octavas. Ese estaría bueno, Ese está bueno. Bueno. Sí, eso sí. Si vemos que hay más de 5 comentarios, ¿les late? Más de 5 comentarios que digan, platiquen de la ley de las octavas. No lo echamos. No lo echamos. Pero si no llegas más de 5, no las. Me Exacto. parece bien. Pues yo nada más agradecer a todos y cada uno por estar aquí. Si has llegado hasta este punto del video, significa que Te ganaste el cielo, llegaste a la exactamente iluminación. realmente te interesan estos temas de expansión del conocimiento, del sí mismo, que es lo que tanto se empeñaban estos dos grandes personajes, auténticos Indiana Jones de la historia, Sí. de la psicología, porque no eran solamente teóricos, ellos sí se iban, como decían por ahí, se rifaban como los grandes y se iban a diferentes zonas del mundo a hacer sus investigaciones, cosa que es realmente admirable, porque no se quedaban solo con las ideas, sino que iban, las comprobaban, las vivían y sobre todo las compartían, ¿no? Algo muy importante de cualquier investigador o de cualquier persona que esté queriendo compartir algo, pues es eso, que lo comparta, ¿no? Coincido. Bravo. Yo por último, para cerrar, por ejemplo, de los 3 temas o subtemas que salían,
justamente de estos libros que se escribieron y que realmente eran enseñanzas, hablaban mucho de la reencarnación Uspensky. Él decía que cuando éramos pequeños teníamos como esta pureza, que éramos como adultos chiquitos, no éramos niños, en donde teníamos una frescura impresionante, pero que luego el sistema venía y de alguna manera entorpecía esa naturalidad, es escuchar la voz de la intuición, la voz del alma, ¿no? Que entre paréntesis más Ujú. rápido, No, no. sí es como la ley del eterno retorno, porque Sí. el sistema de Gurdjieff, no sé si Uspensky tendría que revisar, pero como que no creían mucho en la reencarnación como tal. Bueno, hablando de Uspensky, Ajá. sí creía Bien, profundamente bien, en la bien. ese Ok. sí, cañón en la Perfecto. reencarnación. Y bueno, y aquí hablaba de algo importante. Decía que veníamos a este mundo a conocer nuestra esencia para compartir nuestra presencia. Y creo que eso es uno de los grandes legados, que cuando las personas están en el camino, en el cuarto camino, en el despertar, realmente empiezan a no detener esta dependencia de la aprobación del exterior, porque el amor que estaban buscando afuera o el conocimiento lo tienen a través de las prácticas que van hacia adentro, ¿no? Yo con eso terminaría. Chijo. Aplausos. Aplausos, Claro, grandes, aplausos. Pues muchas gracias, Masters. ¿Algo Muy que quieran bonito, decir? bendiciones.